bienvenidos. No sé si tienen alguna pregunta o duda específica acerca de la plataforma o algo sobre la materia en el momento en el que me la hacen. Nada, todo claro. ¿Han tenido dificultad para conectarse? Me imagino que ya están dados de alta los que quieren darse de alta. Entonces, bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a comenzar. En lo personal a mí me gusta mucho la materia, así bastante interesante, porque te ayuda a explicarte varias cosas. La idea es que sea muy ligera, que no esté muy cargada. Y obviamente desde mi experiencia como lector, porque pues, al final de cuentas todo esto lo aprendí leyendo, les platique más o menos de qué se trata. Si lograron ver lo que puse la clase pasada o el video que subí dando indicaciones y hablando un poco más sobre el tema, estuve tratándoles de explicar esta idea de cómo el pensamiento mágico, mítico, tenía mucha relación con la ciencia. Pero esto que tiene que ver con los griegos. Hay una cosa muy característica de los griegos. Voy a comenzar a compartir, no sé si quieran tomar notas o, o algo. Eh, Recuerden que les explicaba o les expliqué que esta idea del mito es central en la ciencia. Nada más para recordar, les dije que un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica, esta es la clave, o da sentidos determinados a hechos o fenómenos. Esta es la clave. Se dan explicaciones a hechos o fenómenos. Preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde venimos? Estamos hablando de antes de nuestra era. Estas explicaciones todo mundo se las quería dar y todo mundo se hacía las preguntas. De hecho, hasta lo que sé, no hay ninguna cultura que no trate de explicar su origen. Entonces es una de las ventajas que tenía el mito, trataba de explicar, pero los griegos comenzaron a dejar de hacerlo. ¿Qué pasó entonces? María Fernanda, gracias. ¿Qué pasó entonces? Fíjense, los griegos fueron los primeros que comenzaron a dejar de lado toda explicación que no fuera natural. O sea, pasaron de lo mágico, mítico, religioso a lo natural. Los demás no lo hicieron, sí y no. Pero los griegos fueron los primeros. O sea, las explicaciones naturales eran muy importantes. La pregunta de que, bueno, Zeus nos creó con ganas. Zeus fue el que hizo que todo esto fuera posible. ¿Quién lo vio? Pues nadie. Y cuestionarse eso no significaba que ellos fueran ateos, simplemente encontraban explicaciones, trataron de encontrar explicaciones a partir de otro tipo de proceso, porque al final de cuentas, si tú decías, es que Zeus creó el mundo y te sentías bien, pues adelante, con ganas. No había mayor traba en eso, pero se necesitó otro tipo de manera de entender el mundo. Aquí voy a compartir. Voy a poner unas notas que hice, por si quieren tomar notas. Que va. Aquí está, fíjense. Voy a bajar esto. Hay que entender que el periodo... vamos a estar hablando de dos periodos, ¿sí? Ahorita específicamente, del siglo 7 al 4 antes de nuestra era. Y del 499 al 323 antes de nuestra era. No sé si recuerden haber visto la película, ¿cómo se llama esta de los strippers griegos? Bueno, ahorita me acuerdo que es Esparta contra Macedonia. Se me va ahorita el nombre, 33. Bueno, el asunto es que en la película se habla de muchas de estas cosas y uno puede ver con cierta fidelidad cómo se comportaba esta banda, esta raza.
Vamos a concentrarnos, por ejemplo, en este periodo, que es cuando la gente y los griegos le empezaron a darle forma al pensamiento filosófico. Dice, la filosofía nace como una manera de explicar los fenómenos naturales, incluida la humanidad, por medio de la misma naturaleza. La idea entonces de aquí en adelante no era que solo existieran unas explicaciones mágicas, míticas o religiosas. Estaba la religión ahí y la respetaban, de hecho eran muy cosmopolitas los griegos y tenían la característica de respetar hasta cierto punto la libertad del otro. Pero comenzó entonces todo un proceso en el que la gente decidió empezar a entender el mundo desde otra perspectiva. ¿Qué propició todo esto? Qué fue lo que hizo que de repente de un siglo a otro, porque literal es de un siglo a otro, comenzaran a volverse más complejos los griegos, a pesar de que en ese tiempo había culturas más complejas, por ejemplo los egipcios? De hecho eran en cierta forma más avanzados científicamente y tecnológicamente, y además tenían dinero, poder, eran muchos y eran temidos y todo el mundo los conocía, y ya tenían 2000 años, 3000 años juntos, porque ¡pum!, de repente desaparecieron, y los griegos permanecieron. Bueno, hay un fenómeno que se llama Roma, eso lo veremos en unas semanas. Aquí dice la pregunta, pero ¿qué propició el nacimiento de esta nueva forma? El paso de lo mágico y mítico a lo científico y con certeza, mas no verdad. Ojo, esta idea del paso de lo mágico y mítico a lo científico y con certeza es algo muy claro. Por ejemplo, lo voy a poner acá. Una cosa es la verdad, que en cierta forma la verdad era algo mentiroso, ahorita lo explico, mentiroso y para los griegos, y las certezas. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos cosas? Los griegos comenzaron a discutir sobre esto. La clásica idea de que nadie puede acceder a la verdad, nadie tiene todo el poder y el conocimiento. Los griegos la manifestaron. ¿Por qué? Porque la verdad es algo inalcanzable. Es una de las primeras cosas que se plantea la filosofía. ¿Se puede alcanzar la verdad? Nunca se alcanza la verdad. Es más, a lo mejor ni siquiera existe. Y si existe, existe en un plano que no es natural. Pero se pueden tener certezas. Las certezas son más humanas. Las certezas son más aterrizadas en la naturaleza y en el mundo. Es cierto que una cosa puede ser y de repente no puede ser. Y es una de las premisas de la ciencia. Las verdades nunca son verdades porque siempre hay algo que las puede sustituir. Llega otro científico y sabes que estás mal, te equivocaste. Piensen en la pandemia ahorita, ¿no? Con todos los científicos que están opinando sobre descubrimientos y dicen, es que está bien, está mal, está bien, está mal. Y es ciencia y es su característica estar en constante movimiento y rotación. Bueno, vamos a apurar para acabar pronto. Entonces, ¿qué lo propició? ¿O por qué se dio este paso de lo mágico, mítico y a lo científico y con certeza? Hay varias razones. Una, dicen que es la situación geográfica de Grecia. ¿Dónde se encontraba Grecia? Se encontraba en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tenía una característica, bueno, sigue teniendo las mismas características. Clima bueno, el clima bueno. Además es playita, a quien no le gusta la playita. Además, como playita, se convirtió en puerto o en puertos muy importantes. ¿Por qué razón? Porque estos puertos conectaban al comercio. O sea, si tú querías vender algo, tenía que pasar probablemente por alguno de los puertos griegos. Bueno, a lo mejor ahorita me pongo acá. ¿Qué más? La situación geográfica, la aparente estabilidad de sus ciudades-estado. Ojo, aquí comenzaron a caracterizarse y mencionarse y distinguirse por parte de los propios ciudadanos las ciudades-estado. En cierta forma eran pequeños países
pequeñas comunidades que se autocontrolaban, pero que estaban relacionadas con las demás ciudades-estado. El interés por viajar y ser cosmopolitas en sus ciudades, esta parte también es muy importante. El viaje era muy importante para los griegos, viajaron mucho, o mejor dicho, los que se convirtieron en filósofos viajaron mucho. Y ser cosmopolitas, esta es otra característica, aceptaban a muchas culturas, era muy importante la presencia de otras culturas mientras pagaran impuestos y no le hicieran de jamón, de tos, perdón, bueno, no generaban problemas. Algunos eran ciudadanos, otros no, pero vivían ahí. Algunos generaban muchos problemas, otros no, como la migración ahorita. La libertad religiosa, este punto es muy importante, eran, ¿cómo lo explico? No quiero decir amantes, pero están muy interesados porque la gente creyera en lo que quisiera. Y la libertad religiosa era muy importante. Obviamente la religión griega era la predominante y estaba todo lleno, las ciudades, de las visiones griegas, mágicas y míticas, pero esta era una característica. Y otra cosa también muy importante, la discusión pública de temas por los ciudadanos. Cosas que que son como un poquito deplorables. Solo los hombres podían ser ciudadanos y participar de las actividades. ¿Cuándo se consideraba hombre a un varón? Cuando le salía barba. Cuando le salía el primer pelillo, el primer pelo en la barba, se consideraba hombre. Esto no sé a qué le suene, pero la discusión pública por parte de los ciudadanos, en cierta manera, se convirtió en gimnasios y al final de cuentas esto se convirtió en las escuelas. Lo que conocemos ahorita como escuelas, ahí se encontraba. Bueno, déjenme dejar de compartir. Ok. Como ven, no es algo tan complicado. Lo que le pasó a los griegos, simplemente decidieron tener otra visión y decidieron aceptar otras maneras de entender y explicar el mundo. En cierta forma, como lo puse aquí, fíjense, vamos a compartir otra vez. En cierta forma, se parecían mucho a nosotros, o mejor dicho, nosotros nos parecemos muchos a ellos. Dice, había en esta época, aquí está, grupos humanos y culturas más complejas, los egipcios, por ejemplo, pero los griegos comenzaron a acercarse más a las explicaciones naturales sin dejar de lado la parte mítica o mágica. En cierta manera, son parecidos a nosotros, se comienzan a construir las características de la mujer y el hombre como los conocemos actualmente. O sea, uno, si se siente mal, va al médico, pero igual a lo mejor le reza a alguien, si cree en eso. Esta visión antes de los griegos era impensable. Si tú creías en algo, tenías que creer en todo el paquete, en todo el marrano. Si no, serías mal visto en cualquier lugar en el que estuvieras. Los griegos empezaron a abrirse a esta posibilidad, a dar a entender que no nada más el pensamiento mágico era la única respuesta. Este es un periodo de formación, de integración de las ciencias. ¿Por qué? Porque comenzó a haber entonces personas, a uno le gustaba ver el cielo y de repente comenzó a hacer astronomía. A otro le gustaba mucho andar de ser un chismoso chismoso porque los hombres eran los que discutían. Estar en el pueblo, estar discutiendo y de repente ¡pum! Se convierte en político y mocos, hace derecho y después escribe un libro acerca de la democracia. Por ejemplo, hablando de la democracia, en Grecia específicamente nace esta idea de que la democracia es del pueblo y para el pueblo. Obviamente el único pueblo eran los hombres, varones, jóvenes, porque a veces los griegos los viejos ni siquiera participaban, ni los niños ni las mujeres. Entonces, de repente alguien discutía o a alguien le gustaba las matemáticas y de repente comenzó a hacer matemáticas, comenzó a hacer física y empezó a tratar de encontrar explicaciones a fenómenos como por qué nos movemos, qué es el movimiento. Todo eso empezó a conjuntarse. Llegan los romanos,
Bueno, y llegan los presocráticos, los romanos, los filósofos clásicos griegos y luego los romanos, y se pasa hasta la Edad Media. Y una característica, por ejemplo, de la Edad Media, contraria a toda la anterior, en el 473 de nuestra era, era que las explicaciones mágicas y míticas eran las que valían. La Biblia era la que valía. La Biblia era la que explicaba todo, y si te salías de ese tipo de explicaciones, te quemaban, te corrían, te crucificaban, te apedreaban. Entonces son periodos y luego se vuelve otra vez a la parte científica, y luego con el Renacimiento, y luego otra vez se vuelve a la parte mágica. Entonces son como pequeños saltos, los vamos a estar viendo porque estamos hablando de filosofía. Entonces, para cerrar todo esto, eh, les expliqué que los pensamientos mágicos, míticos, religiosos, no nunca dejaron de ser parte fundamental de los griegos, pero empezaron a tener otra idea del mundo, fíjense, que es más natural. La filosofía surgió, según indican, bueno, acá está. Ay, no, esta no era. Bueno, ¿de qué voy a hablar en el video que voy a presentarles? La clase que entra esta semana y la clase que vamos a tener después de eso, de un periodo, cierta forma característico, ay, perdón, disculpen, eh, eh, que es la base del pensamiento filosófico, y es los presocráticos, o sea, antes de Sócrates. Dice: nombre convencional dado a un grupo de pensadores, aquí está, del periodo de la filosofía griega antigua, muy chiquito, siglo 7, el siglo 4 antes de nuestra era. Esta denominación es convencional porque muchos presocráticos actuaron después de la vida de Sócrates. ¿Qué pasó con estos presocráticos? Pues fueron, aquí se ven algunos nombres, de los primeros que comenzaron a interesarse por la explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, fíjense, aquí está, inventado Demócrito. Demócrito fue uno de los primeros que comenzó a hablar de una cosa que ahora es fundamental para la ciencia, el atomismo. De hecho, es el papá o el fundador de la visión atómica. Él decía que lo que había creado al mundo y a los hombres era una pequeña esfera indivisible que nadie podía ver, pero que estaba ahí desde el inicio de la creación del mundo, y que era la que creó el mundo y el universo, y por lo tanto a las personas. Esto es física, era una proposición que él hacía, y hasta que llega el siglo XX se comprueba y dice: es cierto, todos estamos hechos de átomos y de muchas cosas todavía más pequeñas. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los presocráticos. Hasta aquí le dejamos para no tardarse más. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, aclaración? ¿Le parece interesante el tema? ¿Mentada de madre? No, profe, no hay dudas. Excelente, gracias, Emilio. ¿Les parece interesante el tema o no? Cambio de tema, porque hay varios. Ok, me imagino que su silencio es de... Pues me pareció más interesante el de los griegos. Ok, pues estamos hablando de los griegos y vamos a empezar a hablar de todo esto, y insisto, es bastante interesante. No sé si alguna o alguno de ustedes va a tomar el reto de leer el libro. Espero que sí, y lo vayan haciendo, y para que se entren en el segundo bloque y regalen 50 puntos y así puedan estar como que más a gusto. Y ya, bueno, hasta aquí le dejamos, chavos. Si no hay nada más por decir, nada más antes de que se vayan, les pido por favor que se cuiden, pongan su cubrebocas, cuiden a los suyos. Y si bien es cierto que pueden estar hartos de estar en casa, la verdad es mejor estar en casa ahorita para que en unos meses estén con los suyos y de repente no se vayan a dar cuenta que se fue alguien. Cuídense, cuídense. Esperemos que esto se acabe ya. Nos vemos, hasta luego, bye.